Eduardo Lingión estaba preparado. Samuel Luis está con nosotros. Más adelante vamos a ver la tercera parte de la entrevista con el presidente Ricardo Martinelli. Don Samuel, acabamos de ver dos cosas. La entrevista con el presidente, uno, y Abdel nos comentaba los resultados de Dícter y Neira, y 65% frente a 35% desaprueba la gestión del presidente, don Samuel. Muy buenos días, Eduardo. Bienvenido. Muy buenos días a todos los televidentes, especialmente en este Día de la Amistad. Efectivamente, lo que hemos visto en la encuesta es un reflejo de ese malestar que existe en nuestro país, no solamente con la gestión del presidente Martinelli, sino también con el método del presidente Martinelli. Tenemos un presidente que ha venido tratando de imponer su voluntad por encima del querer y el sentir y las necesidades reales del pueblo panameño, y eso es lo que se está reflejando en las encuestas en el día de hoy. ¿Esa es coyuntural por el tema NOVE? Es decir, eso es un valle en la gráfica y que rezará a su punto, a su ritmo normal, ya sea de crecimiento o de caída. Mire, lo que se ha visto, y lo vemos en la tendencia que hay, es una constante caída que lo que refleja es la acumulación del sentimiento que hay en el país. En estos últimos días hemos visto esa acumulación reflejarse no solamente en solidaridad hacia el movimiento indígena, sino también como muestra de ese malestar, como en el resto del país distintos grupos, distintas asociaciones, independientemente de su postura política, han venido demostrándolo. Esto debe ser para el gobierno un llamado de atención adicional. Aquí tenemos otro problema, Eduardo, y es un problema mucho más serio, porque no es solamente un problema de la popularidad, es un problema que tiene que ver con la credibilidad. Y si vemos, la credibilidad está tan minada que en la propia entrevista el presidente tiene que ahora, para que alguien le crea, tener que acudir a 13 notarios públicos, como si fuera el sello de garantía de que está diciendo la verdad. Entonces, ¿usted no le cree que el presidente no va a aspirar a reelegirse? Mira, esto no es un problema que si yo... Él dijo que era amigo suyo, me acuerdo todavía de esa entrevista. Mira, este no es un problema que si yo le creo o no le creo. Este es un problema de que el país no le cree. Es un problema que el país no le cree porque ha sido constante la variación de su planteamiento. Planteémonos nada más. O sea, cuando llegó dijo que no iba a comprar avión, compró avión. Cuando dijo que iba a acabar con el FIS, no acabó con el FIS. Cuando llegó dijo que iba a gobernar con los mejores, no ha gobernado con los mejores. Que iba a consultarle al pueblo panameño y a todos los organismos, a las organizaciones civiles para el nombramiento de los magistrados de la Corte, no ha nombrado a nadie que haya sido consultado. Entonces, esto es una acumulación de cosas. Dijo que no quería las minas, por más de un año el acuerdo con los indígenas no se llevó a cumplir. ¿Usted no le cree entonces? Entonces, este es un problema que es mucho más grave que la falta de popularidad. La popularidad tú la recuperas. La popularidad, si él empieza ahora con Jumboman, él sale con Jumboman ahora y hace 7 ferias de Jumboferia y empieza a regalar comida y de repente baja hasta los precios en el supermercado, en su supermercado. De pronto vuelve y sube la credibilidad. Digo, la popularidad, pero no la credibilidad. Y ahí es donde tenemos que enfocar la situación que se vive hoy día en nuestro país. Él dijo, tenemos Samuel, en la entrevista, mira, tenemos el tema de la primaria. Se lo pregunto porque usted tiene que ir a una primaria, ya sea en su Partido Revolucionario Democrático. ¿Esa primaria adelantada o atrasada, coincide usted con el presidente en el momento de las primarias? Mira, las primarias deben ser potestativos de los partidos políticos. ¿En qué momento los partidos políticos definen que cada partido decida cuándo por su cuenta? Efectivamente. Okay. Lo que sí coincido yo con el Tribunal Electoral es que deben ser supervisadas y manejadas estas primarias por el Tribunal Electoral, de manera de que no se den situaciones irregulares a lo interno de los partidos. Ahora, un partido como el suyo, una primaria es casi que una campaña presidencial, un partido con 500 millones de personas. Entonces, no sería alargar mucho, es decir, vamos a meternos 2 años antes de las elecciones en una campaña política que no va a parar hasta el mayo del 2014. Bueno, hoy día el Código Electoral lo que establece es que no puede ser sino un año antes. De cualquier manera, no sería hasta principios del año 2013, de acuerdo a la legislación hoy. Si hay un cambio en la legislación,
Entonces habría que ajustarse a eso. Pero ese debe ser un tema potestativo de los partidos políticos, no del presidente de la República. Ahí lo habló el presidente, entonces, a su criterio esa respuesta era del presidente de Cambio Democrático y no del presidente de la República. Me parece, o sea, esa es una potestad que deben tener los partidos. Pero mira, volvamos al punto donde estábamos. Esta controversia con el Tribunal Electoral y el Ejecutivo, lo único es que profundiza la desconfianza que hay. Yo creo que no podemos dejar de escuchar esa preocupación que tienen los magistrados del Tribunal Electoral. Y como ha quedado claro, no es la preocupación del magistrado presidente, es la preocupación de la institución en este momento. Una institución que está llamada a garantizar reglas del juego claras en un proceso electoral que debe reflejar el querer y el sentir del pueblo panameño. Esa preocupación que ellos manifiestan el día de ayer es una preocupación que se ha venido manifestando por parte del resto del país durante Ahora, fraude no es una palabra muy pesada. Es una palabra pesada, es una palabra pesada que no se había escuchado aquí en estos años post-invasión, o sea, en el periodo de democracia. ¿Cómo se hace un fraude en el 2014? O sea, ¿se puede hacer un fraude todavía? O sea, con el tema de que el voto es público, no sé, habría que revisar lo del voto electrónico, pero la gente, aquí a nosotros en el 89, en la campaña, se nos enseñó, hay que cuidar el voto, y todo el mundo afuera del salón de clase está ahí pendiente contando, y en Panamá todo el mundo sabe en cada escuela cómo resultó cada candidato. El llamado de atención yo creo que es válido, y ellos han hecho una referencia específica, el tema del Parlacén. Las proclamaciones en el Parlacén ahora se ven afectadas por un fallo de la Corte donde quiere darle, y ahora lo vamos a ver con los colegas del Parlacén que están aquí, ahora lo vamos a ver porque eso va en contravía con las proclamaciones que hizo el Tribunal Electoral. O sea, ese llamado de atención en cuanto al tema del Parlacén es una muestra de lo que podría pasar. Una Corte Suprema sumisa al querer del presidente, donde hemos visto cómo los caprichos del presidente se van haciendo sentencias y cómo se van convirtiendo en fallos, y un Tribunal Electoral que hasta ahora se ha podido mantener independiente y garante de esta democracia. Don Samuel, quiero irme a la encuesta nuevamente. En las encuestas de Dick Traynera se preguntaba si las elecciones fueran hoy, ¿usted por quién votaría para presidente de la República? Y en esa gráfica usted no sale necesariamente aventajado, don Samuel. ¿Qué pasó? Mira, las encuestas... 2.5, 2.6. Las encuestas son reflejos de un momento, pero la realidad es que cuando dicen si las elecciones fueran hoy, la realidad es que las elecciones no son hoy. Y todavía no ha empezado el proceso electoral que te lleve a que el pueblo, o en este caso, las simpatías a lo interno del partido, se puedan reflejar. O sea que está bien como punto de referencia, pero las elecciones son el día que son, no antes. Ahora, y si hubiera sido por encuestas, ni Ricardo Martinelli, ni Mireya Moscoso, ni ninguno de los presidentes que han sido presidentes en nuestro país habrían sido presidentes. En la encuesta, 2 años antes. 2 años antes, efectivamente. Entonces, eso para mí es un punto de referencia, pero a donde sí debemos ponerle atención, y quienes sí le deben poner atención, es a los marcadores sobre la gestión actual, porque esa sí no es que si fuera hoy, esa es hoy. La gestión del presidente y la gestión de su gobierno, esas sí son hoy. Entonces, vemos cómo de manera sistemática en cada una de las encuestas eso se viene reflejando. Una ñapada, en cuanto a 2 años antes de la elección, si eso a mí me preocupa, realmente no me preocupa. Okay. Veamos la historia, y la historia te dice... Es muy temprano todavía. 2 años antes, no está nada dicho. Hay una reunión de los magistrados del Tribunal Electoral, creo que hoy, con algunos partidos políticos. Entiendo que el PRD se va a reunir. ¿Usted va a estar ahí o quién del PRD va a estar? Ok, de parte del PRD, al igual que entiendo que el resto de los partidos, van la dirigencia formal del partido, va el secretario general, va el presidente del partido, y yo creo que este es un momento oportuno para que se dé esa reunión. Una reunión que tiene que proyectar ese respaldo
que hay que darle a esta institución que es garante de las elecciones y sobre todo garante de la democracia. Y es la única institución en este momento que se ha logrado mantener independiente y que se ha logrado mantener fuera del redil del presidente Martinelli. Como hemos visto ya, la Asamblea Nacional de Diputados es una burla al país, al igual que la Corte. Hay que escoger un nuevo magistrado del Tribunal Electoral en noviembre, ¿no? Bueno, y esa es una gran preocupación que tenemos todos. ¿Pero no lo escoge la panameños. Asamblea? ¿Quién escoge el que viene? La que viene la nombra la Corte. La Corte. Sí, los magistrados del Tribunal Electoral, uno lo designa la Corte, uno la Asamblea y otro el Ejecutivo, ¿verdad? Y el que viene lo tiene que designar la Corte. Por eso es que la Corte no es independiente. En este momento, absolutamente. La Corte ha demostrado que está al servicio de lo que el presidente Martinelli... mire, esto parece como en un juego de béisbol. El lanzador y el receptor. El lanzador está esperando que le tiren la señal desde el receptor. Bueno, el receptor es el presidente Martinelli. Haciendo la seña. Haciéndole la seña de ¿qué es el lanzamiento que quiere que le tiren? Curva, tíralo alto. Cambio de velocidad. Así es. Don Samuel, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Eduardo. Le decía lo del lanzador, curva y cambio de velocidad, porque yo sí le voy a hacer la seña a Johnny Mosquera, que ya está preparado con nosotros para Noticias Deportivas.